Bienvenidos a Ruta ADN 40. En México, 1 de cada 5 mujeres se casa antes de los 18 años. El 73% de esas niñas abandonan o son obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse al hogar, lugar donde un alto porcentaje sufre violencia. Las cifras son tan dramáticas que el pasado 21 de marzo, el Senado de la República, siguiendo numerosas recomendaciones de diversos organismos internacionales en defensa de los niños, aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe el matrimonio infantil en México. Se estima que 1.300.000 niñas contraen matrimonio cada año. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló también por unanimidad la prohibición absoluta del matrimonio infantil. Ambas medidas son trascendentales, pero ¿qué falta por hacer y quiénes deben hacerlo? Platicaremos con Ivonne Piedras, coordinadora de incidencia y campañas en Save the Children México, y con Valeria Berumen del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Acompáñenos. Bueno, pues Ivonne, Valeria, bienvenidas. Y gracias. quisiera preguntarte, Ivonne, ¿cuándo se comenzó a visibilizar o cuándo Save the Children puso el ojo en la problemática del matrimonio infantil? Bueno, a partir de 2016, Save the Children empezó a trabajar en las causas del embarazo adolescente y quisimos descubrir qué estaba pasando. Como sabemos, México es el primer país de embarazos adolescentes en toda la OCDE. Y hicimos un reporte y en nuestra investigación, entre otros factores, encontramos a las uniones tempranas como una de las causales de los embarazos adolescentes. Y es por eso que, bueno, entramos a este tema y investigar y averiguar qué estaba pasando en el país. Por supuesto, desde el ámbito gubernamental, este Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ya lo tenía en el radar, Valeria. Es un tema de derechos humanos. ¿Cómo lo veían y a partir de qué tiempo estuvieron empujando algunas acciones? Creo que el antecedente más temprano tiene que ver con los tratados internacionales y el trabajo de ONU Mujeres. Ellos son, digamos, la agencia internacional que primero puso el tema sobre la mesa. Más adelante, ya en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2014, se establece la prohibición del matrimonio antes de los 18 años y a partir de allí comenzamos un trabajo con organizaciones de sociedad civil como Save the Children y con los estados para empezar la armonización legislativa con la ley general. En un principio, pues bueno, era más de la mitad de los estados que lo permitían o tenían dispensas para que se llevara a cabo el matrimonio y a partir de este trabajo, en 2015, cuando se instala el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, es cuando empezamos el proceso de armonización legislativa, al punto que en este momento solo falta Baja California de armonizar su legislación en esa materia. Un estado, pues felicidades. Vamos a ver esta información y volvemos con ustedes. México es el 8º país en el mundo con el mayor número de matrimonios infantiles. Se calcula que existen alrededor de 7 millones de niñas casadas en la actualidad. El matrimonio infantil expone a niñas y adolescentes a situaciones adversas de salud, embarazos no deseados, deserción escolar, discriminación y violencia, ya que el 49% de las menores casadas sufre violencia física. De acuerdo con datos de UNICEF, 4 de cada 5 niñas están casadas con alguien considerablemente mayor que ellas. En estados con comunidades indígenas como Chiapas, Guerrero y Veracruz, las mujeres que se casaron antes de los 18 años llegan a porcentajes superiores al 40%. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos de que perviva este matrimonio infantil y de que lo hayamos tenido en las décadas anteriores para las niñas y las mujeres adolescentes? Bueno, primero enfatizar que desde Save the Children y también desde varios movimientos internacionales identificamos a los matrimonios infantiles como las uniones en donde al menos una de las dos partes es menor de 18 años de edad. Sea que sea una unión formal ante un registro civil, que bueno, ahora ya como nos comentó Valeria, se están cerrando esas posibilidades solo en Baja California, o sea una unión informal, es decir, normalmente las conocemos como las personas que se juntan. En ambos casos, las repercusiones pues, son negativas y quien se lleva la mayor parte de las repercusiones son las mujeres o las adolescentes. Vemos que ya no asisten a la escuela, que dejan de estudiar y se dedican a hacer trabajos del hogar, vemos que se incrementan los embarazos
adolescentes, es decir, hay una expectativa de cuando te juntas, pues lo primero que tienes que hacer es tener una familia y tener un hijo, entonces pues estas afectaciones van más hacia las chavas, tienen implicaciones en su salud, pues evidentemente su cuerpo no está preparado pues para tener un embarazo temprano, y lo vemos en el tema de protección. Hicimos un análisis de qué sucedía con las personas que se casaron antes de los 18 años y después de los 18 años, y encontramos que quienes se casaron antes de los 18 sufren más violencia sexual, económica, física y psicológica por parte de sus parejas en comparación a quienes se unieron después de los 18 años de edad. Ivonne, dices máximo 18, el mínimo que hayan registrado de niñas casadas. Pero hemos encontrado uniones de hasta niñas de 10 años. Uy, de 10 años. Valeria, ahora, está desde luego el avance que nos comentas, faltaría Baja California, pero ¿es de facto que se va a acabar este tema del matrimonio infantil? No, por supuesto que no. Yo creo que lo que teníamos que acabar con esta reforma legislativa era la normalización y la legalización de un tema que ya fue definido como una violación de los derechos, principalmente de niñas y de adolescentes, porque cabe señalar que esto era una cuestión de género. La gran mayoría, 4 de cada 5 unidos en matrimonio legal, eran niñas. Y 9 de cada 10 de 15 a 17 eran adolescentes, que además estaban unidas no con su par, ¿no? Porque hay quien manifestaba que esto era parte de la autonomía progresiva, pero no se estaban casando un adolescente con otro adolescente. Se estaba casando una niña o un adolescente con hombres muchísimo mayores que ellas, y donde además había una especie de discrecionalidad de parte de los jueces para definir en qué casos sí y en qué casos no se podía aplicar el matrimonio. Y tenía muchas veces que ver con, por ejemplo, limpiar la honra de la familia, ¿no? Solventar un tema de un embarazo, que si estamos hablando de un embarazo infantil, seguramente va ligado a un abuso sexual infantil. Claro. Entonces, la legalización no termina con el problema, no termina con las uniones de hecho, pero nos ayuda a impulsar el cambio cultural. Eso creo que es lo más importante, sentar el precedente que desde el Estado, desde la parte legal, no se va a tolerar, no va a haber tolerancia al matrimonio infantil, y eso nos va a ayudar poco a poco a desnormalizar las uniones tempranas también. Claro, porque bueno, hay estados en donde está normalizado ese uso, son usos y costumbres. ¿Cómo lo está viendo Save the Children? ¿Ya está la ley? ¿Se va a terminar en automático en esos lugares, por ejemplo? No, bien lo dice Valeria, la ley solamente es un piso mínimo para ayudarnos a transformar y hacer cambios culturales. En lugares donde los usos y costumbres son muy fuertes, pues sigue una persistencia importante de las uniones tempranas, ¿no? Y seguimos viendo esto, como nos decía Valeria, de un rango muy diferenciado entre la edad de la niña y la edad de su pareja varón. Lo que nosotros desde Save the Children estamos proponiendo es impulsar una política pública que ataque las causas de estas uniones tempranas. Una, impulsando las oportunidades de educación, sobre todo para las niñas. 2, creando mecanismos de divorcio para quienes ya se encuentran casados hoy en día y que el divorcio pues pueda ser de forma rápida y expedita. 3, hacer campañas de sensibilización hacia la población. Normalmente este tema pues está muy naturalizado dentro de la sociedad, ¿no? Inclusive en algunas ocasiones hemos visto que quienes se unen a temprana edad adquieren otro estatus dentro de su familia. Sí, coincide, digamos, la visión de CIPINA, en este caso, de este sistema de protección, con lo que están sugiriendo las organizaciones de la sociedad civil, Valeria, en el sentido de, bueno, ya está la ley, ¿hacia dónde deben caminar las políticas públicas? Por supuesto que en ese sentido estamos trabajando de la mano, ¿no? No solo trabajamos en este proceso de visibilización para impulsar la armonización legislativa, también que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace muy poco acaba de determinar que no era inconstitucional la reforma al Código Civil de Aguascalientes. En este trabajo hemos estado juntos y yo creo que vamos a seguir juntos trabajando por la desnormalización de las uniones tempranas. Es muy importante la importancia de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes para que tengan opciones de proyecto de vida. Una de las cosas que la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, también relacionado con este tema, se les preguntaba en muchos estudios que se han hecho para descubrir por qué hubo otra vez una explosión, por decirlo de alguna manera, del embarazo infantil y adolescente, cuáles eran las motivaciones. Y una de las motivaciones es que aparentemente los proyectos de vida que se habían planteado como opciones para las mujeres no estaban funcionando. Entonces, las chicas decían, bueno, si voy a estudiar y voy a seguir en una misma condición de marginación,
etcétera, etcétera, pues regreso a la historia anterior. Ahora, Valeria, ¿consideran los números que ya vimos en el principio en la nota, consideran a las chicas que no se casaron? O sea, que hay uniones también de niñas y adolescentes que no están registradas. No, en estas cifras son los registros de nupcialidad, es decir, estos números tienen que ver con las personas que lo hicieron formalmente. Incluso, por ejemplo, en los registros de nacimientos, a veces es donde se puede detectar ese subregistro que no se tiene en matrimonios, porque cuando van a registrar a la niña o al niño, pues se pregunta si están en unión con alguien más y allí se puede tener otro indicador. Pero aún así, muy seguramente, porque pues también hay muchos niños o niñas de estas uniones tempranas que tampoco tienen registro. Claro. Entonces sí, probablemente el problema es mucho mayor del que las cifras, que ya son bastante amplias, ¿no? Más de 25,000 casos en 2015, pues no estamos hablando de una cosa menor. En los hechos, en lo inmediato, ¿qué pueden hacer las niñas que, por ejemplo, pues estén forzadas a juntarse con un hombre? Cuando ustedes me hablan de las edades, de pronto leí un indicador ahí de que 4.4% estaba casada, por ejemplo, con alguien de 14, con alguien de 33, 34 años de edad. ¿Así de serio es de la diferencia? ¿Les doblan la edad? Sí, el rango es muy amplio. Regresando al tema de las uniones informales, el único registro que tenemos más o menos claro es la encuesta intercensal de 2015, donde no es una encuesta enfocada a eso, pero nos da un poco de información y encontramos que hay alrededor de 300,000 niñas, niños y adolescentes unidos informalmente, y en ese año se registraron más de 75,000 que estaban unidos formalmente. Entonces podemos estar hablando de más de 400,000 uniones registradas solo en 2015, ¿no? Y bueno, tendremos que hacer un censo y preguntarnos qué está pasando y quiénes están. ¿Puede denunciar no solo la familia, sino la sociedad en estas instancias? Si ven que hay un matrimonio de una niña con alguien muy adulto o algo así, ¿se crearán mecanismos al respecto? Estamos trabajando en una estrategia que se llama atajos. ¿Cuál es la idea? Que el servidor público que recibe o atiende como primer contacto a muchas de estas niñas o adolescentes no solo se dedique a hacer su trabajo. ¿A qué me refiero? A veces llega una niña embarazada a dar a luz a un hospital y es una niña muy pequeña y el médico, pues bueno, está enfocado a salvarle la vida, porque muchas veces son embarazos de muy alto riesgo. Claro. Pero el médico de alguna manera no enciende su alerta y decir, esta edad para estar dando a luz no es normal y puede ser producto de un abuso. Estamos trabajando para que los médicos, por ejemplo, reporten estos casos, para que las escuelas, los maestros, también reporten estos casos y hagan un vínculo con las procuradurías de protección, justamente. Necesitamos activar la red, ¿no? Los sistemas de protección están a nivel nacional, estatal y municipal, ya casi en todos los municipios, 1,800 municipios ya existen sistemas, y también procuradurías. Y el punto es cómo hacemos que esta red se active, claro, evidentemente para la protección de niños y adolescentes. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Valeria, gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.